Qué bueno que podemos conectarnos. Entonces, antes de ir a la clase número 2, quiero pues, que podamos platicar un poquito de lo que vimos la semana pasada. Entonces, uno, ahí preguntar, ¿qué piensan? ¿Por qué es tan importante tener un método de estudio bíblico? ¿Verdad? Vimos un poquito sobre eso. ¿Por qué es importante estudiar, tener un método de estudio de la palabra de Dios? ¿Alguien recuerda? Vamos, Buenas vamos. noches, Paulo. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí, Michelle? Eh, pues de lo que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? De las diferencias, de las distancias que hay, ¿verdad? En tiempo, cultura, geografía, el idioma, ¿verdad? Que son tan distintos del tiempo en el que fueron escritos los libros de la Biblia y lo que hoy vivimos, ¿verdad? Cómo podemos interpretar las escrituras y pues creo que por eso es importante, ¿verdad? Tener un método para no caer en una interpretación equivocada, ¿verdad? De las escrituras y que pues es la palabra de Dios la que nos guía. Y necesitamos tener un entendimiento de las escrituras para saber cómo Dios desea que vivamos, ¿verdad? Cuál es la voluntad de Dios y poder pues estar seguros, ¿verdad? En qué estamos creyendo, en nuestras convicciones, ¿verdad? Tener bases firmes y sólidas de nuestras creencias. Ok, Gracias. perfecto. Gracias. Pues principalmente eso, ¿verdad? Esa diferencia que hay, ¿verdad? Esa distancia que hay. Hay un abismo que nos separa del texto bíblico, de la palabra de Dios. Entonces es importante poder a través de un método de estudio bíblico poder acercar esa distancia. ¿Verdad? No es lo mismo cómo ellos vivían a cómo nosotros vivimos, no es lo mismo a cómo ellos hablaban, a cómo nosotros hablamos, ¿verdad? Y no es lo mismo tampoco la geografía y todos los aspectos que son definitivamente distintos de nosotros. Entonces yo creo que esa es una razón muy importante, poder ver. ¿Alguien recuerda que hablamos de tres pasos que va a ocupar este método de estudio bíblico? ¿Alguien recuerda cuáles eran esos tres pasos? La observación creo que es el primero y otro que no recuerdo cuál es. Si el segundo o el tercero es la interpretación y del otro no me acuerdo. Ok, y el último es la aplicación. ¿Verdad? Y si alguien vio el video, él tenía un cuarto paso, ¿verdad? Que me pareció muy interesante, me gustó mucho y creo que es muy importante. Tal vez no lo vamos a ver en este curso, pero creo que vale la pena mencionarlo. ¿Y alguien recuerda si alguien pudo ver el video que les compartí ayer? ¿Cuál era ese cuarto paso que él sugiere? La predicación. Sí, sí, la predicación prácticamente, aunque él lo llama la proclamación, ¿verdad? Perdón, proclamación, sí, sí. La proclamación, que parte de ello es la predicación, como él decía, alguien que puede hacer un poema, o un diseño, una imagen, y me gustó esa parte, porque a veces vamos, pues solo puedo proclamar a través de una prédica, pero también podemos proclamar a través de diferentes aspectos, como los que él decía, el poder realizar hacer una canción para los que son músicos, un poema, una obra de teatro, ¿verdad? Una clase para niños, una historia, muchas formas de poder proclamar la palabra de Dios. Entonces, pero bueno, ahí podemos refrescar un poquito de lo que vimos la semana pasada con respecto a esto. Entonces, hoy vamos a ir a la segunda clase, ¿verdad? Y hoy vamos a empezar ya con lo que es la observación, ¿verdad? Vamos a empezar con lo que es la observación. Y el primer paso es para la observación es la familiarización, ¿verdad? O la observación del texto. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar? Hoy va a ser una clase bastante directa, corta, ¿verdad? Pero que nos va a ayudar a entender el inicio de esto. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros necesitamos realizar? ¿Verdad? ¿Qué es lo primero que nosotros
necesitamos realizar es esa observación, ¿verdad? El poder tener esa observación del texto, poder observarlo, poder verlo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, pues, el primer paso que vamos a entender son las lecturas iniciales. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo elegí un texto, ¿verdad? Un libro, un capítulo, un párrafo, una sección, una historia, una parábola, un milagro, una sección del Sermón del Monte. Yo ya elegí el texto, ¿verdad? Ya elegí el texto. Entonces, quiero profundizar sobre quiero aprender sobre este. Entonces, obviamente, previamente lo que vimos hoy es la elección de un texto, ¿verdad? Nosotros elegimos un texto, ¿verdad? Nosotros usamos, ¿verdad? Pensamos, yo quiero aprender sobre ese texto, ¿verdad? Quiero meditar sobre ese texto. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer, es leer. Lo primero que vamos a hacer ya que elegimos el texto es leer el texto varias veces, ¿sí? Leer la palabra de Dios varias veces. Entonces, vamos a leer por lo menos unas 4 a 6 veces el texto. ¿Verdad? Solo lo que vamos a predicar, lo que vamos a estudiar, lo que vamos a profundizar, lo vamos a leer varias veces. Si esta es una carta, ¿verdad? O un libro pequeño, lo importante sería leer todo el libro, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero predicar sobre Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11, ¿verdad? Es un ejemplo. Entonces, es una carta pequeña. Entonces, la sección la voy a leer varias veces, pero la carta, como son 4 capítulos, puedo leerlos todos. Puedo leerlos de corrido para poder tener un entendimiento. Entonces, necesitamos tener esas lecturas iniciales. Si es un libro grande, un ejemplo, Isaías, un libro súper grande y extenso, pues definitivamente no voy a poder leerlo, ¿verdad? No voy a poder leerlo todo. Entonces, pero el libro está dividido en secciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar la sección, voy a identificar la sección en la que está el libro, o el pasaje, perdón, y voy a leer la sección una vez, y el pasaje propiamente dicho, el que yo quiero profundizar, lo voy a leer varias veces, de 4 a 6 veces por lo menos. Si lo puedo leer en diferentes versiones, sería lo mejor, ¿verdad? Para poder hacer. Entonces, así comenzamos con las lecturas iniciales. Vamos a leer y vamos a poder leer varias veces el texto, ¿verdad? Y eso es parte de esa familiarización. A veces, como nosotros ya hemos leído la Biblia muchas veces, y los que estamos aquí, la mayoría de los que estamos aquí, hemos leído la Biblia varias veces y hemos leído un pasaje varias veces, ¿verdad? O una carta varias veces, nuestra tendencia muchas veces es, bueno, yo ya lo sé, ¿verdad? Yo ya lo sé, entonces voy a leerlo y yo ya sé de qué se trata, ¿verdad? Entonces dejamos de observar, porque tenemos esa actitud, ¿verdad? Dejamos de observar porque tenemos esa actitud. Entonces, esto es muy importante nosotros poder comprenderlo. Entonces, tenemos que imitar un poquito, ¿verdad? Ahí y hacer una buena observación, ¿verdad? Una buena observación. Solo voy a admitir a algunos hermanos. Entonces, tenemos que imitar a la chilindrina. Miren este video. Profesor Girafales, ¿me permite hacer una observación? Ok, no tan así, pero sí hay que hacer una observación. Quiero que veamos el siguiente video, y que nos pueda ayudar un poco a ilustrar el punto que estamos hablando. Espero que lo puedan ver bien.
Clearly, somebody at 3:34 this afternoon was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs. I was flanking my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Ok. El video nos ilustra la importancia de la observación y nosotros como personas que, repito, hemos estudiado muchas veces la palabra de Dios y hemos repasado y hemos leído la palabra de Dios muchas veces, nosotros dejamos de observar porque ya lo hemos leído y ya nos hemos familiarizado. Como vemos el video, hasta el muerto cambiaron. Y nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? No nos damos cuenta de todos los, el montón de cambios que hubieron en el transcurso de tan corto video. Lo mismo pasa, hermanos, en nuestra observación del texto bíblico. Muchas veces nosotros dejamos de ver la palabra de Dios, dejamos de observar. Y ocurre algo también cuando no hacemos una observación. Nosotros ya traemos en nuestra mente, traemos una posible idea. Entonces, es como cuando yo, hace muchos años, yo quería comprar un Tercel, un carrito, un Toyota Tercel. Y era mi deseo comprar un Toyota Tercel. Yo nunca había visto tantos Tercel en mi vida, porque estaba tan enfocado en ellos que los miraba en todos lados. Siempre estuvieron ahí, pero como yo estaba enfocado en eso, yo podía ver solo eso. Y eso ocurre muchas veces cuando ya nosotros decidimos algo sin haber observado. De esto habla la Escritura. Y me voy directo y no hago una mala interpretación porque no he observado correctamente la palabra de Dios. Entonces necesitamos realizar esta observación y para poder realizar una buena observación necesitamos hacerla con papel y con lápiz. Quiero leerte esta nota de un libro de Stephen Olford. Dice, los psicólogos expresan que no hay impresión sin expresión. Por tanto, es de mucho provecho probar y confirmar sobre papel las impresiones que Dios le da. Esta cita nos enseña que es muy importante nosotros poder observar el texto a través de esas lecturas iniciales y después de hacer esas lecturas iniciales poder tomar nota o en esas lecturas iniciales poder tomar nota, poder apuntar ciertas cosas. Pero es muy importante porque les repito, cuando estamos tan familiarizados con algo, dejamos de ver, hacemos las cosas tan en automático, tan sin enfoque que dejamos de observar. Y a veces aparecen cosas en el texto, en la Biblia, tan evidentes para otros, pero no para mí. ¿Por qué? Porque yo ya he decidido que voy a ver o lo he leído tantas veces que creo que ya observé todo.
¿verdad? Que ya observé todo, que ya lo sé todo. Entonces, y eso obviamente es un grave error. Entonces, ¿qué son las cosas que vamos a observar? ¿Qué son las cosas que vamos a observar? Y yo quiero darte 6 cosas que tenemos que observar. Que tenemos que observar cuando leemos el texto. Son por lo menos 6 cosas. Puede ser que hayan más, pero estas 6 son muy, muy importantes. Muy, muy importantes. Entonces, la primera son los datos generales, ¿verdad? Datos generales que nosotros podemos percibir en el texto, ¿verdad? Datos generales, tal vez aquí no está especificado, pero un dato general puede ser, esta es una carta, un ejemplo. Esto está en el Nuevo Testamento. Pareciera tan obvio que no tiene relevancia, pero son datos generales muy importantes. Entonces, tengo que determinar algunos datos generales que yo puedo leer, ¿verdad? Esto es una carta, esto es un evangelio, esto es un libro poético, esto es un salmo, esto es una literatura profética, no sé, datos generales que nosotros podamos observar, cosas que podamos ver. Dentro de esos datos generales o parte de todo ese grupo de datos, vamos a ver los personajes, ¿sí? ¿Cuáles son los personajes involucrados, verdad, en el texto, verdad? ¿Cuáles son los personajes involucrados en mi sección, verdad? ¿Recuerdan el error que yo cometí, que les contaba de el Monte de la Transfiguración la semana pasada? Yo cometí un grave error diciendo de que los que no habían podido sanar a este joven fueron Juan y Pedro. Y fue un grave error porque no hice una observación. Yo ya sabía lo que iba a hablar, según yo. Iba a enfocarme en la falta de fe, pero yo no hice la observación correcta de los personajes. ¿Quiénes fueron los personajes? ¿Alguien me puede, según lo que recuerda, en el Monte de la Transfiguración, en esa escena del Monte de la Transfiguración hasta la sanación del muchacho endemoniado, quiénes eran los personajes que recuerden, que estaban involucrados? ¿Alguien puede participar? ¿Puede encender su micrófono? Recuerda el Monte de la Transfiguración, Jesús orando allá. ¿Quiénes son los personajes? Creo que era Pedro y Juan. Pedro y Juan. ¿Alguien más? ¿Algún otro personaje? Santiago, creo que no. ¿Alguien más? Yo recuerdo que habían otros seguidores de Jesús, pero no precisamente los apóstoles. Ajá, los otros seguidores que están abajo. ¿Alguien más? Jesús, un ejemplo, es parte del relato, ¿verdad? Ahí en el Monte de la Transfiguración, ¿quiénes aparecieron? Moisés y Elías. Moisés, correcto, Moisés, Elías. Abajo están otras personas, está una multitud, está un padre, está un hijo. Entonces, vemos todo eso. Eso lo tenemos que observar, ¿verdad? Para no cometer el error, repito, que yo cometí. Entonces, cuando observamos un texto que vamos a estudiar a profundidad, lo primero, aparte de ver esos datos generales, es poder ver los personajes. Si es una carta, un ejemplo, ¿qué datos podrían ser relevantes? ¿Quién escribió? ¿Correcto? ¿Quién escribió la carta? ¿Otro? ¿A quién va dirigido? ¿Quién va dirigida? Correcto. ¿A quién va dirigida? ¿Verdad? Entonces son dos aspectos muy importantes, ¿verdad? Muy importantes que nos ayudan, ¿verdad? Entonces, si es una carta, ¿a quién va dirigida? ¿A quién la escribió? Otro dato importante es, un ejemplo, los lugares, ¿verdad?
Otro dato que podemos observar son los lugares, porque los lugares nos pueden dar pistas muy importantes, muy importantes, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los lugares? ¿Dónde era, dónde estaba? Este relato, ¿dónde ocurre? ¿En qué parte? Un ejemplo, si es una carta y vemos que es la carta a los Corintios, ¿verdad? Entonces, un lugar importante. O vamos a poner, tal vez tengo más fresco en la mente, la carta a los Filipenses, un ejemplo, ¿verdad? Un lugar, ¿cuál sería? Filipos. Filipos, sería un lugar. ¿Cuál sería otro lugar, tal vez relevante, que sería importante investigar? Fue escrita. Correcto, ¿dónde fue escrita? ¿Verdad? ¿Dónde fue escrita? O por lo menos, si no puedo dar, leyendo no, nada más la carta, no puedo saber con certeza dónde, porque a veces no lo dice, pero tal vez sí puedo saber la condición en la que estaba el escritor, ¿verdad? En este caso, Pablo, la carta fue escrita desde la cárcel, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso me da un dato importante. Imagínense, dice, ¿qué dice la carta? Alégrense en el Señor. Repito, alégrense. Y cuando uno dice, bueno, pero el que la escribió está preso, está privado de su libertad y en una cárcel, pues, de condiciones muy deplorables, y ese hombre puede tener el gozo del Señor y animar a otros. Entonces, te das cuenta que el lugar, el entender el lugar, eso puede dar relevancia, ¿verdad?, al texto. Puede enfatizar algo muy grande en el texto, entonces, o en la escritura. Entonces, los lugares tienen situaciones muy importantes, muy importantes, porque pueden determinar. Hay algo que tal vez no vamos a ver en el curso, pero un ejemplo. Pablo utiliza la palabra débiles, los débiles, y aparece en la carta a los romanos y en la carta a los corintios. Y podemos nosotros, cuando pensamos en un débil, ¿qué es lo primero que nos pasa por la mente? Que está en la débil fe, ¿no? espiritualmente. Que está débil espiritualmente, es lo primero. Pero Pablo no está hablando de débil espiritualmente, ¿verdad? Él no está hablando de eso. Él está hablando de que un débil para Pablo en el contexto de la carta es una persona que no puede comer carne, porque su conciencia es lastimada. Entonces, pero el entender el lugar también nos ayuda a entender que hay diferencia entre un débil en Corinto que un débil en Roma. Son dos tipos de débiles diferentes. Entonces, es como un ejemplo que les doy para entender que el lugar es muy importante. El lugar es muy importante porque el lugar nos puede condicionar a la interpretación. Nos puede condicionar a interpretar de una manera diferente un texto. ¿Por qué? Porque un lugar puede ser que una palabra significa una cosa, ¿verdad?, en un evangelio, y puede que signifique otra cosa en otro contexto o en otro lugar, como ocurre aquí con nosotros, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos palabras que aquí son una cosa y en Costa Rica son otra cosa, ¿verdad? El lugar determina el significado de la palabra. No solo la palabra, sino el lugar donde se dice o donde se escribe. Entonces es muy importante esto. Otro aspecto importante es la historia. Y bueno, tratar de dilucidar de qué se trata, de qué es lo que ocurre, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está pasando? A veces nos cuesta a nosotros, un ejemplo en las cartas, poder entender la historia, porque a veces leemos las cartas, vamos a poner un ejemplo, hoy Filipenses 1, hoy Filipenses 2, mañana Filipenses 3, ¿verdad? Y pasado Filipenses 4. Y esa pausa nos condiciona, no nos deja ver la historia. Las cartas, ¿cómo se leen las cartas? De una. Y las cartas fueron escritas para leerlas de una. Nosotros lo hacemos así para profundizar, yo lo sé. Pero en esta parte, por eso es importante en las lecturas iniciales, si es una carta, sobre todo una carta corta, tal vez Corintios sería una carta larga o Hebreos, pero aún vale la pena hacerlo. El leer de corrido nos ayuda a dilucidar la historia. Un ejemplo, regresando a la carta a los Filipenses.
Esta carta fue escrita por Pablo. Pablo estaba en la cárcel, no se sabe exactamente en dónde. Estaba preso, puede ser que había estado en Éfeso preso, puede haber sido en Roma, pero bueno, estaba preso. Y estando en la cárcel, Pablo estaba pasando dificultades económicas. Entonces la iglesia de Filipos le manda una ayuda, una ofrenda a Pablo para ayudarlo económicamente. Como respuesta a y también como evidencia de que recibió la ayuda, Pablo manda la carta a los filipenses y aprovecha esa oportunidad para predicarles, exhortarlos y animarlos. ¿Cuál es la historia entonces en la carta? La historia es que Pablo está preso y la iglesia lo apoya financieramente. Entonces, aquella escritura donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nosotros la utilizamos para el que está enfermo, para el que no tiene trabajo, pero la carta no está hablando de eso, está hablando de situaciones financieras. Y Pablo dice, yo he pasado, sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la riqueza, pero gracias a Cristo todo lo puedo. De eso está hablando. Entonces el contexto de toda la carta, a pesar de que aparecen verdades tan maravillosas que Pablo aprovecha, la historia es un asunto financiero, una carencia que el apóstol tenía y que la iglesia cubre y la iglesia lo ayuda. Entonces, si es una parábola, es mucho más fácil. Esta historia trata de esto. Si es un relato de un milagro, pues la historia es esta, Jesús bajó. Tratar de entender toda la historia, pero todo es a través de una observación. Estoy observando y voy a tratar de entender, voy a tratar de comprender de qué se trata la historia, cuál es la situación acá en esta historia, y es pues muy importante, ¿no? A veces me pasa que digamos, una de mis hijas, mi hija vio una película y ya le pregunto yo, ¿de qué se trató? Y no me logra explicar. O se hace tantas bolas que obviamente no logro entender. No logró al final captar el desarrollo de la historia. ¿Ah? O yo me pasa, ¿no? O sea, no logro entender, ¿verdad? Necesito más. Y tal vez ahí uno puede decir, no entiendo la historia. Entonces, bueno, más adelante vamos a ver lo de las herramientas. Pero es muy importante entonces la historia. A ver, ¿de qué se trata? Tratar de nosotros ver, tratar de intentar ahí sí que ahí exprimir un poco ahí nuestro cerebro y tratar de ver de qué se trata esto, de qué se trata. La siguiente es las palabras claves, ¿ok? Ok, las palabras claves son muy importantes. Entonces nosotros tenemos que ver palabras claves dentro del texto que hemos elegido. ¿Cuáles son? ¿Verdad? ¿Cuáles son esas palabras claves? Hay algunas palabras que se repiten. Un ejemplo, alégrense. Repito en el Señor, alégrense. O sea, ¿cuál sería ahí una palabra clave? Es obvio, es alegría, ¿verdad? Es una palabra clave, alégrense. Repito, podría ser una palabra clave también. Y así, los textos pueden arrojar muchísimas palabras claves que vale la pena después poder venir e investigar un poco, ¿verdad? Pero tenemos que por lo menos observar. Un ejemplo, si hablo de Juan capítulo 3, versículo 16, tanto amó el mundo, ¿verdad? A Dios. Dios amó al mundo que entregó. Ok, palabra clave, amor. Segunda palabra, entregó. Ok, bueno, aquí veo dos palabras importantes, ¿verdad? Entonces eso, ver palabras, sustantivos, términos, aún que yo tal vez no entienda, pero que puedan tener una relevancia que voy a investigar. Pero yo tengo que observar cuáles son esas palabras claves, esas palabras que sobresalen en el versículo, sobresalen en el pasaje, que me van a ayudar después cuando ya vaya a hacer otra parte de la observación, me va a ayudar a entender mejor el texto, ¿verdad? Entonces las palabras me ayudan, las palabras van a traer esa luz y esa idea, pero ahorita solo las estamos observando. Lo que hoy estamos viendo solo es observación.
Todavía no entramos a investigar, todavía no entramos a ver herramientas. Ahorita solamente pura observación, ¿verdad? Pura observación, pero ya con ella avanzamos muchísimo en esta parte, valga la redundancia, de la observación. Y otro de los puntos que debemos de observar son los verbos. Los verbos son, como se habla, ¿verdad? En el idioma, son la parte más importante de la oración. ¿Por qué? Porque determina la acción de la oración. Entonces hay que ver los verbos. Y ahí pues vamos a tener que acordarnos un poquito de gramática. En tres cosas, tal vez importantes. ¿Ah? Observamos el verbo amó, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo. Ok, ahí hay un verbo, no es amó, ¿verdad? Amó. Entonces, ese verbo, el verbo amor, ¿verdad? Que está conjugado en amó, ¿verdad? ¿En qué tiempo creen ustedes en español, por lo menos, en qué tiempo está? Pasado. Pasado, ¿ok? Bueno, por lo menos en español podemos ver que es pasado, ¿sí? En el griego tiene un pasado que es una acción que viene y tiene efectos permanentes, pero es un verbo pasado. ¿Qué persona? Primera, segunda o tercera persona. Primera persona. Tercera persona. Ajá. Tercera, porque es él, ¿verdad? Él amó, ¿verdad? O sea, si fuera persona sería yo amé, ¿verdad? Si fuera segunda, tú amaste, ¿verdad? Estamos en pasado, ¿verdad? Pero dice él amó, entonces es tercera, ¿verdad? Tercera persona. Y hay otra que es importante, ¿verdad? Y es el número, ¿verdad? El número, pues, que es ahí en este caso es singular, o sea, es una sola persona, ¿verdad? Una sola persona. Entonces, bueno, pareciera todo, bueno, tan relevante, ¿verdad? O sea, o tan irrelevante, perdón. Pero nos va a ayudar, eso solo para dar un ejemplo. En otras partes, esa simple observación cambia o da mayor entendimiento a una interpretación. El saber en qué verbo es, el verbo en qué tiempo está, ¿verdad? ¿Quién realiza la acción? ¿Verdad? En este caso es Dios el que realiza la acción. Entonces, eso me ayuda. Entonces, yo debo de observar los verbos y a veces hay pasajes que pueden tener muchísimos verbos, ¿verdad? Y por lo menos tengo que encerrarlos y ya más adelante veremos lo de los tiempos, más a detenimiento, pero yo ya puedo observar, ¿verdad? Ya puedo observar cuando es un tiempo futuro, ¿verdad? De qué está hablando, ¿no? O sea, ¿por qué lo dice en tiempo futuro? Pero entonces vemos estos 6 aspectos, datos generales, ¿verdad? De que podemos ver como cosas más generales, como si es una carta, si es si es una carta, si es un evangelio, si es una narración de una historia, si es una parábola, ¿verdad? Porque el evangelio, dentro de un mismo evangelio, pues puede haber poesía, puede haber narrativa, puede haber una parábola, pueden haber muchos géneros dentro, ¿no? Luego ver los personajes, cuáles son los personajes involucrados, cuáles son los personajes que están formando parte de la historia y debo de ver a todos. Aún esto tal vez se me olvidó. Hay personajes que no aparecen, pero que sí están. O sea, son como tácitos que no están, pero son parte de. A veces Dios es parte del relato, pero no aparece su nombre. ¿Sí? Pero si yo leo entre líneas, me doy cuenta de que Dios es parte de la narración, ¿verdad? O por lo menos es parte de lo que está sucediendo. Puede pasar que haya un sujeto tácito, alguien que no aparece nombrado, pero que sí realiza una acción dentro de la oración. Pero yo debo de observar, ¿verdad? Debo de observar todos los personajes, los lugares que aparecen, cómo se llaman, dónde están, desde dónde se escribe, hacia dónde se escribe. La historia, tratar de entender de qué se trata, cuál es ahí la línea de pensamiento, palabras claves, todas las palabras que se repitan, las palabras que yo creo que tengan importancia. Hay palabras claves tal vez que no mencioné,
pero quiero que le pongan mucha atención y son las conjunciones. Ese entonces, ese para, ese porque, tiene todo sentido, ¿verdad? Un ejemplo, ¿por qué tanto amó Dios al mundo? ¿Verdad? Obviamente eso viene de un versículo anterior, pero ese porque, pues tiene un sentido, ¿verdad? Entonces es una palabra clave. Si dice para que nadie se pierda, un ejemplo, ¿verdad? Ese para es una palabra importante porque me va a mostrar un propósito. ¿Cuál es el propósito de X o Y acción? Es que nadie se pierda. Entonces, ahí tal vez eso se me fue en cuanto a las palabras claves. Y los verbos, ¿verdad? Identificar todos los verbos que podamos encontrar dentro del pasaje. Entonces, esto es muy, muy importante para nosotros. Esto es lo que hoy yo quería animar. Voy a compartir una escritura al final, pero algo que quiero decir es que debemos de leer la Biblia en diferentes versiones, es lo que vamos a hacer en esta semana, y no vamos a usar herramientas, ¿ok? O sea, no vamos a ir a un comentario, a un diccionario, ¿verdad? A una Biblia de estudio, no vamos a leer lo que está abajo, vamos a cerrar los ojos. No vamos a leer la introducción, ¿sí? Vamos a enfocarnos en observar el texto, y vamos a observar lo que acabamos de hablar en este momento, ¿verdad? Los lugares, los personajes, la historia, las palabras claves y los verbos. Eso es lo que vamos a hacer para poder lograr entender un poco el pasaje. Y lo vamos a hacer con un libro completo de la Biblia. Así que esta semana hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo con un libro completo de la Biblia. Pero no se asusten, va a ser el libro de Filemón o la carta a Filemón. Como sabemos, es un solo capítulo. Entonces vamos a hacer un ejercicio esta semana con la carta a Filemón. Eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces yo voy a subir un formulario de Google donde ustedes van a hacer las lecturas en la semana, ¿sí? Van a hacer las lecturas en un cuadernito, van a apuntar todo, ¿ok? Carta a Filemón. Querido Filemón, no sé cómo empieza, pero ok, Filemón. Yo, Pablo, Pablo, ¿verdad? Y fulano, y mengano, y salúdame a no sé quién. Entonces, todo lo anoto, ¿verdad? Y yo voy a subir un formulario de Word donde yo voy a ir preguntando cada una de estas cosas. Yo voy a preguntar, bueno, ¿cuál es el personaje? ¿Cuáles son los personajes? Y tú vas a apuntar ahí. Estos lo puedes hacer desde tu teléfono tranquilamente. ¿Cuáles son los lugares? ¿Hay algunos lugares que puedes ver? Puede que sí, puede que no. No identifico ningún lugar. Sí, el lugar es Colosas, el lugar es tal. Entonces pongo, ¿verdad? La historia del pasaje es, entiendo qué es esto, ¿verdad? Palabras claves, encontré estas y estas palabras. Y verbos, encontré estos verbos, ¿verdad? Entonces, lo hacemos, recuerda, leemos de 4 a 6 veces la carta a Filemón, de preferencia en diferentes versiones, o varias veces en la versión de nuestra lección, y vamos a observar todos estos pasajes, estos enunciados. Y lo vamos a ir trabajando en la semana. Entonces ese va a ser nuestro ejercicio de esta semana. Para finalizar, quiero que me acompañen al Salmo 19. Y bueno, podemos decir tanto trabajo, es que es mucho trabajo y es mucho que hacer, ¿verdad? Entonces, mejor que me lo den ya cocinado, ¿verdad? Porque pues sí quiere un poquito de esfuerzo, no vale la pena. Quiero que me acompañen al Salmo 19 y quiero que leamos desde el versículo 7. Y en este salmo es un salmo que es escrito por David y es un salmo que exalta la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos hace ver por qué debemos de tener un método de estudio bíblico, por qué debemos de estudiar la Biblia a profundidad. Enseña de una manera que definitivamente por qué tengo que estudiar la Biblia. Y a estos versículos nos muestran por qué. Versículo 7 dice, la enseñanza del Señor es perfecta
¿Por qué? Da nueva vida. El mandato del Señor es fiel. ¿Por qué? Hace sabio al hombre sencillo. Estoy leyendo en Dios habla hoy. Puedo ver algunas cosas en el versículo 7. Palabra clave. Palabra clave, enseñanza. Enseñanza del Señor. ¿Qué es enseñanza? Bueno, la enseñanza del Señor es la Biblia. Luego dice, es perfecta. ¿Qué significa perfecta? Puede ser que sea completa, ¿verdad? Que sea perfecta, sin errores. Pero luego dice el por qué, una palabra clave. ¿Por qué la enseñanza del Señor es perfecta? Porque da nueva vida. ¿Por qué la enseñanza, el mandato del Señor es fiel? Porque hace sabio al hombre sencillo. Entonces, aquí en simple observación, yo puedo ver que la palabra de Dios tiene un gran poder. Número uno, porque me da nueva vida. Por eso es perfecta. Porque produce a quien busca en la palabra de Dios la dirección y la presencia de Dios, produce nueva vida. En Dios siempre hay nueva vida, hermano. En su palabra siempre hay renovación, siempre hay santificación. En la palabra de Dios siempre podemos cambiar. Dios puede producir en nosotros nueva vida. No sé cuál es tu condición hoy, tu situación. Tal vez no te sientes bien con tu vida hoy en día. Quisieras mejorar. Pues bueno, la enseñanza del Señor es perfecta porque produce esa nueva vida en tu vida. Si nos acercamos a la palabra de Dios, la estudiamos, la amamos y la aplicamos, eso va a producir en nosotros una nueva vida. Pero también dice que el mandato del Señor es fiel. Y el mandato del Señor es fiel y es maravilloso. ¿Por qué? Porque dice que hace sabio al hombre sencillo. En el hebreo, el hombre sencillo es un hombre no es el hombre humilde. A veces podemos traducir o interpretar esto como que el hombre sencillo es el hombre humilde, el hombre pobre, el hombre en el campo, el hombre ignorante, ¿verdad? Así lo podemos tal vez pensar. Pero la palabra sencillo en el idioma original significa alguien que tiene una puerta abierta en su mente, ¿sí? Y que no discierne de lo que entra y de lo que sale. Entonces es un hombre de mente abierta. A ese noto, hay que tener una mente abierta. Ese es el hombre sencillo. Una persona que no discierne, deja entrar lo que sea en su mente. Pero el mandato del Señor, que es fiel, produce a ese hombre sencillo, lo lleva a ser un hombre sabio, un hombre que ya tiene un control en su mente. Es decir, eso no lo dejo entrar. Eso no lo dejo entrar. Esto no va a entrar en mi mente. No lo voy a aceptar. ¿Sí? Porque ha discernido, porque tiene sabiduría. Entonces vemos en un solo versículo cosas muy importantes de la palabra de Dios. Versículo 8. Los preceptos del Señor son justos. Y luego dice otro, ¿por qué? Aquí el por qué es una palabra muy clave. Porque da un propósito, una razón, un resultado. Y dice que son justos porque traen, ¿qué? Alegría al corazón. Y luego dice, el mandato del Señor es puro y llena los ojos de luz. Entonces, de nuevo vemos aquí el poder de la palabra de Dios. Uno, ¿qué es lo que trae? Trae alegría al corazón. Trae alegría. Si hoy estamos tristes, si hoy estamos bajoneados, desanimados y necesitamos gozo, un gozo verdadero, un gozo, una esperanza real, es la palabra de Dios quien nos va a traer esa esperanza y ese gozo. Pero también si hoy nuestra mirada, nuestro ánimo, esta parte donde dice llena los ojos de luz, eso significa una persona apasionada, una persona viva, una persona iluminada, una persona que va para adelante, una persona motivada, fervorosa. La palabra de Dios produce eso en nosotros. Si hoy andamos desanimados, si hoy andamos tristes, bajados, deprimidos, la palabra de Dios puede producir en nosotros alegría y luz en nuestros ojos. Por eso vale la pena estudiar la palabra de Dios. Luego dice, el temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Versículo 10. Son de más valor que el oro fino. Son más dulces que la miel del panal. Eso es la palabra de Dios.
Es una riqueza, es justicia, es verdad, pero es riqueza, es más grande que el oro fino, dice. Es más dulce que la miel del panal. Entonces yo pienso en esas personas que dicen, qué aburrida la Biblia. Ay, no, eso de leer la palabra de Dios, qué pesado, ¿verdad? Pues definitivamente para estas personas la Biblia no es más dulce que la miel del panal. Para nada, es amarga, es insípida. Pero cuando de verdad queremos buscar al Señor, encontramos en la palabra de Dios dulzura. También son advertencias, dice, a esto siervo tuyo, y le es provechoso obedecerlas. ¡Wow! ¿Por qué debo de estudiar la palabra de Dios? Porque es de provecho para mí conocer esa palabra y obedecer esa palabra. ¿Para quién es el provecho? Es para mí. Es para mi corazón. Y luego viene el versículo 12 al 13, dice, ¿quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis faltas ocultas. Quítale el orgullo a tu siervo, no permitas que el orgullo me domine, así seré un hombre sin tacha, estaré libre en gran pecado. ¿Has escuchado que la palabra de Dios debe ser un espejo? ¿Verdad? Dice, quien no obedece la palabra de Dios es como quien ve al espejo y se da la vuelta y se olvida de lo que ve. O sea, el espejo es la palabra. Entonces, hermano, cuando vemos acá, es que yo puedo ver mis tachas, yo puedo ver mis errores a la luz de la palabra de Dios. Por eso es también beneficiosa para mí. Cuando yo no leo la palabra de Dios a profundidad, dejo de verme y por eso me vuelvo orgulloso, ¿verdad? Me vuelvo un hombre soberbio. Pero cuando yo leo la Biblia con humildad, reconociendo y viéndome en ella, yo puedo encontrar en mí mis faltas y puedo ver que Dios puede ayudarme también a revelar a través de la palabra de Dios algo que yo esté haciendo mal y que yo debo de cambiar en mi vida. Y finalmente el versículo 14 dice, sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, refugio libertador mío. Finaliza David diciendo que sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos. No hay forma, no existe manera en que mis palabras y mis pensamientos sean aceptables al Señor si mis palabras y mis pensamientos no vienen alimentados por la palabra de Dios. No hay forma de agradar a Dios sin fe, y la fe viene de oír el mensaje de Dios. Así que, hermano, ¿por qué debemos de estudiar profundamente la Biblia? Porque nos da nueva vida, porque nos da nueva vida, porque nos ayuda a ser sabios, a no ser personas que aceptan lo que ven en YouTube, lo que ven en Facebook, lo que ven en Internet, lo que dijo tal pastor, lo que dijeron en la radio. No, porque tenemos sabiduría. También porque los preceptos del Señor nos alegran, traen verdadero gozo al corazón, verdadera alegría al corazón. Y porque también son luz en nuestros ojos, nos traen pasión, nos traen fervor, nos traen ánimo, nos ayuda a que nuestros ojos brillen. No tenemos una mirada apagada ni ojitos dormilones, dijo la canción, sino más bien estamos vivos, estamos ahí. Y la palabra de Dios es más valiosa que todo el oro y más dulce que toda la miel, que todos los dulces y que todos los placeres. La palabra de Dios puede ayudarme a ver mis errores, puede ayudarme a ver mis fallas. Y la palabra de Dios me ayuda a que mis pensamientos y mis palabras sean aceptables al Señor. Por eso, hermano, definitivamente vale la pena estudiar la palabra de Dios y meditar en ella todos los días de nuestra vida. Hermanos, esto es lo que hoy yo les quería compartir. Espero que haya sido de utilidad y pues tenemos ahí la tarea en esta semana para poder realizar nuestra primera observación aquí en la carta a Filemón. Gracias, hermanos. Si alguien tiene alguna duda o algo, me puede decir. Pablo, tal vez así más, pregunta más así, un poco más de idioma español. Toda palabra
que esté escrita en la Biblia, aunque no termine como, o sea, toda palabra de verbo, aunque no termine como are, erir, oruro, pero que así como aquí hay varias palabras, pero no terminan en esa forma, son verbos, hay que tomarlas como verbos. Así como aquí dice el versículo 13, libra, es de librar. Sí, ese es un verbo. ¿Verdad? Sí, ese es un verbo y no termina, pero no sí está conjugado. No permitas el de permitir. Sí, pero sí está dominen, conjugado. ¿verdad? Pero sí está conjugado porque obviamente hay palabras, pero es tú no permitas, obviamente, ¿verdad? O tú libras, ¿verdad? Entonces, como hay un sujeto que no aparece, pero de una u otra manera es un verbo, es una acción, tiene una forma verbal, llamémoslo así, ¿verdad? Sí, aunque no termine en ar, ir, así, ¿verdad? En infinitivos o cosas así, pero en su gramática es un verbo. Sí, así como Y otro ejemplo sería, perdón, como otro ejemplo dice dominen, de dominar. O sea, toda palabra que vea. Ok, gracias, Pablo. Muchas Eso gracias. es Muchas gracias por la clase, Pablo. Muchas gracias. De nada, de nada. Sí, eso es un verbo, ¿verdad? Y hay palabras que son verbo y son sustantivo, como dijo Arjona, ¿verdad? Entonces, amor, ¿verdad? Es un verbo, ¿verdad? Es un amar, ¿verdad? Amar, pero amar es un verbo, pero amor no, ¿verdad? Entonces, es un sustantivo, ¿verdad? Entonces, amar es la acción. Entonces, hay palabras que tienen esas dos formas. Yo no soy un experto en gramática, ¿verdad? Pero es importante identificar porque puede que tengan una relevancia, puede que no. Puede ser que no tengan una relevancia en cuanto ya lleguemos a la segunda fase, que es la interpretación, pero puede que sí. Entonces, lo importante ahorita es observar, ¿verdad? Observar todas las palabras que nosotros consideremos, ¿verdad? Claves y los verbos, que son muy, muy importantes. ¿Alguna otra duda? Ok. Entonces, hermanos, pues a leer la carta a Filemón y a empezar a hacer estas observaciones y poder ahí identificar todas estas enunciados que vimos el día de hoy. Les agradezco por conectarse y pues bueno, empezar a trabajar esta semana. Dios mediante nos puede ahí ser de mucho beneficio para nuestra iglesia y nuestro corazón. ¿Se decir algo, Evelyn? No, está bien, gracias. Ah, es que vi Gracias. que activaste tu micrófono. Ok. Bueno, está bien. Bueno, hermanos, que estén muy bien. Se cuidan bastante y cualquier cosa ahí en el chat nos comunicamos. Buenas noches, Pablo. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Gracias. Buenas noches.